Hoy día vamos a hablar sobre la bondad en la primera ley, o para usar términos un poco más apropiados para el círculo del mundo, la virtud de no ser un completo hijo de puta. No les voy a mentir, me siento un poco ridícula hablando sobre ética en relación a la primera ley, porque hablar sobre la maldad fue fácil, hasta evidente. Mete a todos los personajes de la primera ley en un saco, dale una sacudida y cualquiera que saques te va a dar algo sobre lo que comentar. Hablar sobre la bondad, por otro lado, se siente un poco como pedirle peras al olmo o algo de piedad a Joe Abercrombie. Es, en pocas palabras, una labor menos de Hércules y más de Sísifo. Pero, y me digo esto en forma de aliento, también lo es ser una buena persona en el círculo del mundo. Por lo menos eso parece. Así que creo que tal vez no esté mal que me haya costado poner en palabras la idea central de este texto, porque siento que los personajes de la primera ley luchan de la misma manera con las preguntas que yo me hacía mientras leía esta saga. ¿Qué significa ser una buena persona en este mundo? ¿Acaso se puede ser una buena persona en sus circunstancias? Vale la pena siquiera intentarlo. Las respuestas no fueron fáciles de encontrar ni para mí ni para ellos, pero creo de todo corazón que logré encontrar las suficientes pistas, como espero probar, también lo hicieron los personajes de la primera ley, para empezar a bocetar los contornos de la filosofía moral de la primera ley. Ahora, palabras como bueno y malo son notoriamente difíciles de definir, son muy dependientes de su contexto, aunque esto pueda ofender algunas sensibilidades platónicas. A veces actuar bien significa mentir, a veces actuar bien significa decir la verdad, a veces actuar bien significa perdonar a tu enemigo y a veces actuar bien significa clavarle un puñal por la espalda antes de que se pueda dar la vuelta a ver quién carajos le ha clavado el puñal en la espalda. El mismo Abercrombie lo dice y creo que lo dice mejor que yo. Todos queremos lo mejor. El gran problema es que no podemos estar de acuerdo sobre lo que es. Este video no es entonces, espero quede claro, un intento de definir definitivamente, valga la redundancia, el bien. Tampoco es esto un intento de buscar un parangón de virtud o excelencia humana en el mundo de la primera ley, ni de aplicar los estándares morales de nuestro mundo o de otros más amables a una saga renombrada por sus tonos más negros que grises. Después de todo, la labor de Sísifo solo funciona si uno puede de hecho alcanzar la cima. Así que de aquí en adelante, cuando diga bueno, por favor, mantengamos en mente que estoy usando una escala que va de hijo de puta a tal vez de vez en cuando no tan hijo de puta. Todo esto para decir que el tema que pretendemos abordar hoy día es un poco como entrar en la casa del creador. Desconcertante, confuso y tan aparentemente incoherente que uno ya parado en el umbral tiene la sensación de que más de una persona ha entrado pero no ha vuelto a salir. Lo que sigue entonces es mi intento de hacer rodar la piedra hacia arriba. Ah, y lo siento, pero spoilers de toda la saga, los 9 libros principales. Spoilers detallados hasta Tierras Rojas y leves spoilers de información general hasta la Era de la Locura. Y también, si son más de leer que escuchar, el guión de este video está subido en formato de artículo en el blog. Ahora, hay dos personajes que pueden actuar de mapa en nuestro paseo por la casa del creador: Temple y Escalofríos. Sus arcos de personaje giran más o menos explícitamente en torno a sus trágicos intentos de mejorar como personas, y creo que si analizamos sus respectivos caminos y ahondamos un poco en los obstáculos que se encuentran a través de ellos, vamos a poder entender un poco más qué significa ser una buena persona en el mundo de la primera ley. Antes de analizar el viaje, sin embargo, hay que entender de dónde parten. Hay que analizar más a fondo qué entienden ambos personajes por ser buenos para entender por qué rechazaron estas definiciones en primer lugar. La concepción del bien de Escalofríos al principio de la saga es, en pocas palabras, simple. Esto se debe, creo yo, a cómo la sociedad norteña ha básicamente reducido el significado de la palabra a una sola cosa: la habilidad bélica. Un buen hombre norteño es un buen guerrero. Su valor como persona es básicamente una inferencia directa de su valor en el campo de batalla, su valor como guerrero. El significado de bueno en esta sociedad está enteramente definido por su contexto, por su realidad. Los norteños están básicamente siempre sumidos en conflictos bélicos y se encuentran atrapados en un ciclo eterno de violencia. No es sorpresa entonces que los hombres que se erigen como ejemplos del buen hacer sean buenos guerreros. Solo buenos guerreros. Mientras más violentos, más notorios. Logan, Wyvern, Blackdow. Esos son los ejemplos a seguir.
Porque, a ver, concebir el bien como solo una cosa y el buen hacer como siempre la misma acción es una manera muy eficaz de hacerse la vida más fácil. Después de todo, nuestros conflictos morales no surgen cuando nos tenemos que enfrentar entre una mala acción y una buena acción. Espero por lo menos que nadie se sienta extremadamente conflictuado cuando tiene que decidir entre estas dos opciones. Al contrario, las situaciones que verdaderamente nos hacen comernos las uñas de la ansiedad son las situaciones en las que tenemos que decidir entre dos buenas acciones. Las situaciones que nos muestran que el significado del bien depende mucho de su contexto. Serle leal a tu líder o proteger a los indefensos que planea conquistar. La lealtad y la protección de los indefensos tienden a ser vistos normalmente como acciones del buen nombre, como buenas acciones. Juzgar cuál de las dos es la acción correcta en una determinada situación no solamente te fuerza a deliberar, sino que también te abre la posibilidad de la culpa y el remordimiento si resulta que has decidido mal. Cuando reducimos el significado del bien a ser solo un buen guerrero, este tipo de deliberaciones pierden un montón del peso que envolvía a estas decisiones tan agobiantes. Algo que es verdaderamente útil en el norte, donde las situaciones a las que se enfrentan los personajes normalmente amenazan su vida y las de muchas otras personas. En resumen, si uno adopta la filosofía norteña de que ser bueno es ser solo un buen guerrero, las deliberaciones morales se vuelven infinitamente más fáciles, pero no inexistentes. Para eso hay que ir un paso más allá. En el caso de Temple, quien representa la concepción del bien que llegará a rechazar no es su cultura, su sociedad, sino un demonio muchísimo más personal y muchísimo más divertido. Ni como Koska. Si bien el bien en el norte ha sido reducido a un solo significado, Koska lo ha vuelto también conmensurable. La definición del norte es todavía bastante ambigua. Lo vemos por ejemplo con Calder, que es un tipo diferente de guerrero. Uno que prefiere la manipulación de las palabras y los tratos secretos antes que la brutalidad de las espadas. Claramente no todos los norteños aceptan la definición de Calder de lo que significa ser un buen guerrero, pero el mero hecho de que se debata sobre el tema creo que representa muy bien la contingencia inherente que tiene la ambigüedad de la simplificación del bien norteña. Es simplista, sí, pero no conmensurable. Calder nos muestra que ser un buen guerrero no se define solamente por cuántos cuerpos yacen a tus pies al final de la batalla. Koska, como el genio que es, por favor nótese el sarcasmo, ha encontrado la manera de deshacerse completamente de este problema. Para él, el bien es simple y calculable. El bien es el oro. Cada vez que Koska se enfrenta a una situación que lo fuerza a elegir entre dos o más opciones, él sabe que la acción correcta es la que va a llevar a la máxima ganancia. Toda decisión se vuelve racional. Simple, fácil. Es la aplicación de una métrica predeterminada a cualquier situación posible. Los conflictos morales, si es que los tenía, se transforman en meros ejercicios de razonamiento matemático. Es el mismo Koska quien lo pone más sucintamente. La gloria es difícil de contar. También lo son la virtud, el honor y todos los demás deseos intangibles. Si lo que uno busca es hacerse la vida más fácil, es decir, deshacerse del remordimiento y la culpa, de la duda y la indecisión, lo mejor que uno puede hacer, sin duda alguna, yo me río de mis propios chistes, creo que eso ha quedado claro, bastante claro, muy, muy claro. Lo mejor que uno puede hacer, sin duda alguna, ni siquiera sé si se entendió el chiste. Lo mejor que uno puede hacer, sin duda alguna, es volver el bien simple y conmensurable. De esa manera, uno sabe qué hacer siempre. Si las particularidades no importan, si el contexto es irrelevante, nunca nada te va a sorprender. Todo está siempre bajo control. Así sí que se vive bien. Por lo menos hasta que aparece la conciencia. Al principio de sus arcos de personaje, ambos Escalofríos y Temple rechazan las concepciones del bien como algo simple y conmensurable que reinan supremas en sus entornos sociales. Esta apertura hacia una nueva concepción del bien marca el principio de un camino que va a estar lleno de obstáculos. Y creo que si analizamos exactamente cuáles son esos obstáculos, vamos a lograr descifrar qué entiende el mundo de la primera ley por las condiciones necesarias del bien.
Es muy difícil actuar bien, correctamente, sin una idea vaga, que no es lo mismo que simple, de qué es exactamente el bien. Esto es especialmente cierto si es que aceptamos una concepción plural del bien. La idea de que lo más correcto depende siempre de lo particular y concreto de cada situación. Lo que pasa es que cuando Escalofríos y Temple se deshacen de sus previas concepciones del bien como algo simple y conmensurable, se deshacen también del norte de su brújula del comportamiento correcto. Sus deliberaciones sobre cuál es la acción correcta en cada situación determinada se vuelven infinitamente más difíciles. Ahora se tienen que enfrentar a la horrible, temible, terrorífica pregunta de ¿qué debo hacer? Una verdadera pesadilla eso. Aquí entra en juego la importancia del ejemplo a seguir, lo cual es una idea intrínseca del círculo del mundo. Uno verdaderamente solo tiene que escarbar un poquito y nos damos cuenta así de lo propagada que está esta idea en el comportamiento de los personajes de esta saga. La sabiduría norteña, por ejemplo, se basa siempre en pequeños pedazos de sabiduría oral que se pasan de padre a hijo, de líder a líder. Lo vemos en cómo Monza y Cosca citan constantemente a grandes autores militares y cómo usan estos libros para modelar su comportamiento. Hay muchísimos más ejemplos, pero mi punto básicamente es que en el mundo de la primera ley no hay imperativos categóricos, hay ejemplos a seguir. Ahora, claramente no todos son buenos ejemplos, creo que es incluso un poco redundante decirlo explícitamente. Aquí Temple tiene una gran ventaja por sobre Escalofríos. Su ejemplo a seguir, la persona que actúa a la vez como su conciencia y su brújula del buen comportamiento, es su antiguo mentor, Kadia, uno de los pocos hombres que yo me atrevería a llamar altruista, generoso y me atrevo también bueno. Su recuerdo actúa básicamente como conciencia porque vemos cómo es el mal sabor que le deja en la boca a Temple la idea de que está decepcionando a una persona que decía admirar, lo que finalmente empuja a Temple a dejar atrás a Cosca. Y actúa también como brújula. Cada vez que vemos a Temple enfrentarse a una decisión, cada vez que lo vemos preguntarse qué debería hacer, se pregunta también qué hubiera hecho su mentor. Modela su comportamiento según las acciones que él cree que hubieran hecho a Kadia más orgulloso de él. La primera condición del bien en el mundo de la primera ley, entonces, es tener a la mano un ejemplo de un hombre de principios, un buen ejemplo a seguir. Creo que nos damos cuenta de lo importante y lo fundamental que es esta condición necesaria del bien si vemos lo que la falta de un buen ejemplo le hizo pasar a Escalofríos, el pobre hombre. Cuando Escalofríos va en busca de su mejora moral, notamos inmediatamente que no tiene la menor idea de por dónde empezar. Sabe que no quiere ser como Logan y también está consciente de que Black Doe no es un buen ejemplo a seguir, como vemos cuando básicamente al final de la primera trilogía les dice yo soy mejor que ustedes dos, adiós. Pero hasta ahí el alcance de sus reflexiones éticas. Al no tener un buen ejemplo que seguir y al haber dejado atrás su previa concepción del bien, que si bien simplista y conmensurable, por lo menos sí le proveía un norte, un mínimo de una idea de qué era lo correcto, Escalofríos básicamente no tiene cómo corregir su comportamiento. Mi ejemplo favorito de esta total falta de dirección y de esta concepción tan vacía del bien con la que Escalofríos tiene que trabajar e intentar mejorar como persona es al principio de La Mejor Venganza, cuando está caminando por la calle y un ciudadano cualquiera al pasar a su costado como que choca hombro con hombro y Escalofríos se felicita a sí mismo por no matarlo y por dejarlo pasar y piensa en su monólogo interior, esto es verdaderamente ser una buena persona. Ay, la valla está en el infierno. En fin, lo difícil que es enfrentarse a conflictos morales sin un buen ejemplo a seguir se vuelve rápido bien claro. Escalofríos en La Mejor Venganza tiene básicamente dos responsabilidades. Una, que es la promesa que se ha hecho a sí mismo de intentar mejorar como persona, que implica como mínimo y por decisión propia no ir por ahí matando a gente. Y por otro lado, la responsabilidad hacia Monza de hacer bien su trabajo, que como mínimo implica matar a quienes pretenden matarla a ella. He aquí el gran problema de Escalofríos. Tiene dos responsabilidades, ambas que lo constriñen de diferentes maneras. ¿Qué hacer frente a tal conflicto moral? Pues a falta de un buen ejemplo a seguir, suprimirlo.
Si no pienso en él no existe, ¿verdad? Escalofríos, que nunca en su vida el pobre ha sido acosado por la pregunta tan odiosa de qué debo hacer, pronto asume la filosofía de vida de Monza: la misericordia y la cobardía son lo mismo. Esta frase se repite muchísimo en La Mejor Venganza y verdaderamente me parece un muy buen ejemplo súper ilustrativo sobre cómo el campo semántico de la guerra, la violencia y la supervivencia terminan aprendiendo totalmente el vocabulario ético de Escalofríos. La bendita frase aparece siempre en los momentos en los que Escalofríos se da cuenta de que ha fallado en una de sus dos responsabilidades. Es lo que le dice Monza para calmar su culpa. Es un mecanismo de defensa para simplificar los conflictos morales. La misericordia y la cobardía efectivamente son lo mismo, porque la única visión del mundo y del bien que pueden admitir Monza y Escalofríos en sus visiones del mundo y en su actitud hacia el mundo es la narrativa de la violencia, de la supervivencia, de la guerra. Y es así, amigos, como se reduce trágicamente el significado del bien. En resumen, Escalofríos, que no solo no ha tenido la buena suerte de tener un buen ejemplo a seguir, sino que además ha tenido la mala suerte de encontrarse con Monza, que es básicamente la personificación andante de una concepción simplista del bien, rápidamente vuelve a adaptar la concepción simplista del bien. Así desaparecen las decisiones morales, así desaparecen las deliberaciones morales. Desaparece, también más importante, la causa de todos esos sentimientos tan incómodos que todos odiamos sentir: la culpa y la duda, el remordimiento y la indecisión. Entonces, lo que nos dice la primera ley es que para ser una buena persona tenemos que tener un buen ejemplo a seguir. Perfecto. ¿Cómo hace uno para conseguir un buen ejemplo a seguir? Ajá, pues aquí empiezan los problemas, y solo empiezan. Habrán notado mi repetido uso de la palabra suerte en el apartado anterior, a veces acompañado del adjetivo bueno, a veces acompañado del adjetivo malo. No es casualidad. Es difícil aceptar que tu capacidad de ser, de hecho, una buena persona depende de la fortuna, pero definitivamente esta es una de las afirmaciones más firmes de la primera ley la moral. Escalofríos, como vimos, tuvo la mala suerte de simplemente no tener un buen ejemplo a seguir en su entorno cercano, y también tuvo la pésima suerte de encontrarse a Monza. Él no tenía manera de controlar ninguno de estos dos sucesos, eventos, pero lo afectaron de igual manera. Abstrayendo un poco, hay sucesos gratuitos en la vida que nos afectan de maneras fundamentales, y no hay nada que podamos hacer ni para preverlos ni para prevenirlos. Ahora, con esto no quiero insinuar, y tampoco creo que la primera ley lo hace, a pesar de lo que pueda parecer prima facie, que nuestra capacidad como seres humanos de ser buenas personas depende enteramente de la fortuna. No. Para entender de qué manera y hasta qué grado la fortuna incide en nuestra capacidad de efectivamente ser buenas personas, tenemos que ahondar un poco en una característica del bien que solamente hemos abordado implícitamente. El bien es una actividad. Y si no quedaba claro ya que la primera ley es moralmente aristotélica, entonces no sé qué decirles. Lo es. Porque, a ver, una cosa es tener un buen carácter, lo que en la primera ley podríamos llamar el deseo de no ser un completo hijo de puta, y otra cosa es ser una buena persona. Después de todo, llamamos a alguien un buen guerrero por su comportamiento en batalla y no solo por su potencial. De la misma manera, llamamos a alguien bueno por las buenas acciones que lleva a cabo y no solo por sus intenciones. El problema con las acciones, bueno, pueden ser impedidas, y no siempre podemos prever todas las consecuencias que van a tener. A veces, muchas veces, tenemos que actuar desde la ignorancia, y cuando se nos revela más información nos hemos dado cuenta de que hemos errado catastróficamente. Solo pregúntenle a nuestro querido amigo Edipo. Y otras personas que pueden tener peores intenciones que las nuestras, o que simplemente no prevén las consecuencias de sus propias acciones, pueden impedir que nosotros llevemos a cabo nuestras propias acciones. ¿Se va entendiendo el problema? Si no, un ejemplo clarificador me parece el comienzo de Tierras Rojas. Temple y el símbolo andante de su conciencia, su fin, quieren básicamente advertirle al pueblo que Cosca planea atacar, que están en peligro. Claramente las buenas acciones no son lo suficiente para evitar la catástrofe. La incredulidad de la gente, las acciones del propio Cosca, la muerte de su fin, son todos factores que están completamente fuera del control del pobre Temple. La fortuna, queramos o no, incide directa o indirectamente en nuestra capacidad de ser buenas personas. A veces afecta nuestras circunstancias muchísimo antes de que nosotros hayamos pisado el mundo, y muchísimas veces también incide en momentos, segundos antes de que actuemos. Pero siempre actúa, igual que nosotros.
Aunque la primera ley reitera una y otra vez que si lo que uno pretende es mejorar moralmente como persona, lo mejor que uno puede hacer es dejar atrás la sociedad y sus infinitas maneras de corromper el buen carácter. Creo que esto queda claro antes de que los cuelguen, por ejemplo, y también en la manera en la que el país salvaje siempre es enmarcado simbólicamente como el suelo fértil de los nuevos comienzos y como justamente en el país salvaje no hay instituciones sociales. En fin, a pesar de que la primera ley afirma de que básicamente si quieres ser una buena persona, irte bien lejos de las capitales es el primer paso, también afirma con mucha firmeza que nuestras relaciones interpersonales, nuestras relaciones amorosas, nuestras relaciones platónicas son fundamentales para nuestra mejora moral. Sé que suena paradójico, pero es verdad. Son nuestros lazos afectivos los que nos motiva a subir la terriblemente pesada piedra de la moral colina arriba, y es lo que le debemos a las otras personas, a las personas que queremos, lo que nos imbuye nuevamente de ganas cuando inevitablemente termina la piedra otra vez a las faldas de la colina. El bien en la primera ley es pues necesariamente relacional por diferentes razones, y hay 3 relaciones que explican por qué: Temple y Shai, Hildy y Orso, y Escalofríos y Rike. Algo que me llamó muchísimo la atención de todas estas relaciones es cómo todas están enmarcadas en el lenguaje de la deuda. En el caso de Temple y Shai y Hildy y Orso es una deuda económica, y en el caso de Escalofríos y Rike es una deuda más de favores previamente prestados. Claramente en ninguno de los 3 casos hay una verdadera expectativa de remuneración, ya sea de pago o a través de algún otro método. Argumentaría yo incluso que ni siquiera al comienzo de la relación de Temple y Shai había por parte de Shai verdaderamente una expectativa de pago. Lo que pasa es que enmarcar la ayuda que le había prestado Shai a Temple en términos de la deuda es la única manera que tiene Shai de racionalizar una decisión aparentemente irracional. Pues para ella ayudar a Temple primero a no morir en el río y segundo a garantizándole un espacio en la caravana no tenía ninguna clara recompensa. Al contrario, ambas acciones lo único que le ganaron a Shai fueron más problemas. Pasa algo similar en el caso de Hildy y Orso. Ambos llevan siempre una cuenta verbal y mental de cuánto dinero le debe Orso a Hildy por sus servicios, que lo que básicamente son es su compañía, pero el recordatorio es más una promesa que una verdadera deuda. Saber que Orso está endeudado no es solo una manera para los dos de asegurarse de que su relación tiene un futuro semiestable, sino también es la única manera que tienen ambos de justificarme los peligros y los riesgos que asumen por el bienestar del otro. Si Orso muere, entonces no le puede pagar a Hildy lo que le debe, por lo tanto es racional que Hildy se preocupe por el bienestar de Orso. Es verdaderamente trágico, pero lamentablemente también comprensible dada la horrible y cruda y violenta naturaleza del círculo del mundo, que los personajes de la primera ley tengan que justificarse a sí mismos sus relaciones interpersonales en términos de deudas. Y es que ser una buena persona en el círculo del mundo es irracional, es insensato, es ilógico, no tiene ninguna recompensa. A veces ni siquiera la propia satisfacción te vulnerabiliza. Los personajes necesitan pues justificarse a sí mismos el peligro que el querer y preocuparse por un otro implica. En el caso de Escalofríos y Rike, el marco de la deuda no es tan obvio. Se mencionó un par de veces que la razón por la que Escalofríos ayuda tanto a Rike es porque previamente el papá de ella, el sabueso, ayudó a Escalofríos. Pero ciertamente creo que el hecho de que Escalofríos conoce a Rike desde que es una bebé y la intimidad que esto implica hace que el lenguaje de la deuda no sea tan necesario. En todo caso, para mí la relación de Escalofríos y Rike ilustra más otro aspecto del factor relacional del bien. Simboliza básicamente cómo los lazos afectivos muchas veces le entregan una dirección al buen hacer. Es algo que además se confirma explícitamente en el texto. Escalofríos le dice a Rike que antes de conocerla él estaba totalmente perdido. Y es que claro, es muy bonita la idea de hacer el bien por el bien, nótese la mayúscula, y por amor a la humanidad, nótese la mayúscula también, pero no es muy práctico, en especial no en un mundo tan cruel como el círculo del mundo. De la misma manera que tener un buen ejemplo a seguir actúa como el norte de la brújula del buen comportamiento de muchísimos de los personajes de la primera ley, sus lazos afectivos son básicamente el motor de sus acciones. Ahora, ciertamente hacer el bien porque está bien, simplemente creo que es a lo que deberíamos aspirar como individuos y como sociedad, pero tampoco creo que deberíamos demonizar
penalizar ni castigar, que mientras que llegamos a ese punto, asirse de los estribos que nos presenta la escalera ética a través de nuestros lazos interpersonales y afectivos, en fin, no me parece una mala idea. Lo que estas tres relaciones ejemplifican para mí es que los lazos afectivos son tan fundamentales para el buen hacer en la primera ley que los personajes de la primera ley están dispuestos a camuflar su aparente irracionalidad en un lenguaje mucho más coherente con su visión del mundo para proteger estos lazos de su propio buen razonamiento, para básicamente justificarse a sí mismo su existencia. Uno protege lo que le importa, y el esfuerzo verdaderamente herculeano que hacen estos personajes para proteger estos lazos de su propio buen razonamiento y su propia sensatez me parece revelador. Lo más sensato, lo más lógico, lo más precavido para todos estos personajes sería simplemente deshacerse de estas relaciones para así tener una vida fácil y feliz, pues su existencia, más que abrirle la puerta de tu casa a la fortuna, lo que hace básicamente es tumbar la pared entera y dejarte completamente expuesto a los catastróficos vientos que traen consigo todo lo que uno no puede controlar. Si uno ya solo de por sí es la víctima latente de la fortuna, atar tu virtud a la existencia de otras personas simplemente multiplica el riesgo. Entonces, con todo esto en mente, si pretendemos hablar del bien en la primera ley, tenemos que hablar del sabueso. Mejor dicho, tenemos que hablar de su jardín. La virtud humana como una planta es una imagen que se remonta a la antigua Grecia y a sus grandes pensadores éticos. No me sorprende encontrarla también aquí. No sé si Abercrombie es un lector empedernido de las obras de Píntaro y verdaderamente esta me parece la mejor opción, es decir, la más mágica. Si es que esta imagen nace de las plumas de dos diferentes autores separados por milenios, no por azar, sino porque es inevitable, para hacer florecer en nuestras mentes de nuevo la bella y terrorífica comprensión de la vulnerabilidad del bien humano. Todo esto para decir que, sorpresa, el jardín del sabueso es una metáfora. Difícil, la verdad, encontrar un jardín literario que no lo sea. Ahora, ¿qué simboliza exactamente? Si hay algo que la primera ley afirma una y otra vez, no solo explícitamente a través de sus diálogos, sino en sus arcos de personaje, en el mundo que ha diseñado y en su misma estructura, es que ser una buena persona, especialmente en un mundo tan cruel como este, implica un esfuerzo casi sobrehumano. Implica cultivar una perseverancia ante la comprensión de la terrible importancia de la casualidad y la temible contingencia del azar. Una perseverancia que vista desde afuera ciertamente no parece una fortaleza de espíritu, que es lo que es, sino pura locura. Implica también mantener viva esta perseverancia y esta esperanza a pesar de que uno entiende que puede nunca llegar a tener frutos. En fin, el jardín del sabueso, la imagen del jardín, simboliza sucintamente y de una manera muy ilustrativa la naturaleza aparentemente paradójica de la virtud de no ser un completo hijo de puta en el círculo del mundo. Como las plantas, somos a la vez seres activos y pasivos. Crecemos porque está en nuestra esencia hacerlo. Planta una semilla en un jardín y vas a ver que crece. Pero requerimos de muchas cosas fuera de nuestro control para hacerlo bien. El buen clima, el buen suelo. De igual manera, hay muchísimas cosas que pueden prevenir nuestros intentos de siquiera atravesar el suelo, ni hablar de florecer plenamente. La tormenta, la sequía. El jardín del sabueso, como el bien humano, es vulnerable. Requerir de algo fuera de nosotros, ya sea esto la luz o el buen ejemplo de un hombre de principios, la lluvia o los seres queridos, nos abre inevitablemente a la dependencia. En especial porque no dependemos solo de los otros para crecer fuertes y sanos, sino también para disfrutar del bien en sí. No solo necesitamos a los otros para tener la debida motivación y el buen ejemplo, sino también para disfrutar el bien, para compartirlo. Rique, después de todo, se sienta a ver el jardín de su padre en compañía. Y cuando le asignas valor a algo que no eres tú, cuando siembras las semillas de tu virtud no en tu propia mente y tu propio cuerpo, sino en el campo abierto y compartido del mundo, no hay cerca o lona que le pueda hacer frente a la fortuna, venga ella a espaldas de una tormenta o en las botas de un extraño. La primera ley, entonces, niega rotundamente que uno pueda ser una buena persona sin tener también un poco mínimo de buena suerte. Esto, por favor, no debe ser tomado como una excusa para deshacerse de la responsabilidad, ya sea moral o no. También testifica lo difícil que es cuidar de tu jardín incluso cuando la fortuna está de tu lado. Los conflictos morales son inevitables y nuestras guías del buen comportamiento funcionan como el norte de una brújula que
ciertamente te indica por dónde caminar, pero no te advierte ni te prepara para los particulares de cada situación. En fin, es fácil entender por qué tantos personajes sucumben ante la tentación de reducir estos conflictos, de deshacerse de la eterna responsabilidad de ser el jardinero de tu propio buen carácter, de tirar las manos al aire y dejar que la fortuna y solo la fortuna decida si tus flores se marchitan o si crecen hasta el cielo. Es fácil también entender por qué tantos personajes adoptan una actitud tan cínica hacia el mundo. ¿Por qué se rehúsan a implicarse con las otras personas, con el mundo? Pues de todo, si no me importa ni nada ni nadie, cuando irrumpa la fortuna en mi vida, como es inevitable que haga, no me va a afectar. ¿Por qué entonces no se rinden todos? ¿Qué es lo que hizo, en otras palabras, que Escalofríos y Temple empezaran su viaje? Tendemos a pensar sobre los instintos como algo meramente negativo. Una acción casi involuntaria que sin planeación previa nos impulsa a actuar sin considerar las consecuencias que esta acción pueda acarrear. Pero fue un impulso tan impredecible como un estornudo, como una tos, lo que hizo que Temple dejara atrás a Cosca. Fue una decisión sin planeación previa lo que hizo que Escalofríos dejara atrás el norte. Fue una decisión del momento incluso lo que hizo a Glokta perdonarle la vida a Carlota, allá en los tiempos inmemoriales de la primera trilogía. Abercrombie es muy detallista a la hora de relatar y narrar toda la gama de justificaciones y excusas que empujan a sus personajes a actuar mal, como espero haber demostrado en el video anterior. La gimnasia lógica que los personajes de la primera ley practican para reconciliarse con sus propias malas acciones se merece verdaderamente su propia categoría olímpica. Me parece muy curioso entonces que cuando se trata de las buenas acciones de los personajes, pues la gran mayoría carecen de explicaciones lógicas, racionales. No saben cómo explicarse sus buenas acciones ni a sí mismos ni a los demás. ¿Por qué? Se pregunta Glokta constantemente después de cometer el acto. Si comparamos los párrafos y párrafos dedicados a justificar las malas acciones de los personajes con la manera casi reflexiva en la que suceden las buenas acciones de los personajes, la falta de razonamiento lógico detrás de estas últimas brilla tanto más por su ausencia. Esto, creo yo, no es ningún fallo técnico por parte de Abercrombie ni tampoco es casualidad. Se habla de la primera ley como si afirmara de que el ser humano es por naturaleza malo. Pase y vea usted el corazón podrido de la humanidad en tan solo 9 tomos. Yo creo que si uno indaga un poco, si uno no se deja amedrentar por el miasma de nihilismo que cubre la semilla, uno pronto se da cuenta también que la verdadera corriente natural que nutre todas las acciones de los personajes es la bondad. Lo que la primera ley dice es que el mundo es cruel. Lo que nos muestra una y otra vez es cómo el mundo crea diques que impiden la realización de nuestro buen carácter. Nos muestra cómo, es verdad, se pueden llegar a estancar tanto las cuencas naturales de nuestro espíritu que se pudren. Y tal vez esto les resulte obvio o evidente a algunos, pero no es lo mismo decir que el mundo puede llegar a afectarnos tanto que nos cambia, que decir que somos irredimibles por naturaleza. Con esto no quiero decir que todos somos buenas personas si buscamos muy adentro y con linterna. Hay malas personas en el mundo de la primera ley que verdaderamente se merecen el título. No hay planta que crezca de un campo que ha sido salado, pero lo que sí quiero dejar en claro es que esos campos no se salan solos y que a pesar de todo, la buena naturaleza se empeña siempre en volverse acción, sin importarle que no sea lo más sensato porque sabe que es lo correcto. ¿No es revelador, acaso, que se necesiten páginas y páginas para justificar la maldad, pero que la bondad sea prácticamente inexplicable, que nazca sin previo aviso apenas ve la oportunidad, como un manantial oculto que irrumpe desde el fondo de la tierra? La primera ley nos muestra que el mal tiene que ser justificado antes de ser llevado a cabo, que tenemos que convencernos a nosotros mismos de ejecutarlo. El bien, por el otro lado, tiene que ser justificado después de llevarlo a cabo. Por lo menos en el círculo del mundo, donde está visto justamente como poco sensato. Así que tal vez lo que necesitamos hacer para entender la naturaleza del bien en la primera ley es cambiar los parámetros de investigación. La pregunta no es si acaso se puede ser una buena persona. La pregunta es si acaso se puede evitar. Y la respuesta que nos ofrece la primera ley es sí, claro que sí, se puede evitar de 1000 maneras diferentes, cada una más cruel que la otra. Pero bueno, anda tú a explicarle al roble por qué no debería intentar alcanzar el sol solo porque existe la tormenta. En fin, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por ver si es que han llegado hasta acá. Y nada, recuerden que a veces plantar una semilla es un acto revolucionario. Bye bye.
Hay muchísimos más ejemplos, pero mi punto es que básicamente en la primera ley no hay imperativos categóricos. Toma Kant. Perdón.